Muy feliz noche para todas aquellas personas que deciden vibrar en este momento con este espacio para crecer a través del aprendizaje y para avanzar en este camino que se llama vida. Te recuerdo que estamos en un espacio seguro, en un espacio para crecer, para hacernos preguntas de lo que es obvio, para cuestionar lo que parece evidente, lo que parece sencillo, lo que por lo general hacemos sin pensar, sin conciencia. Es un espacio para disfrutar con conciencia de la vida. Bienvenidos sean todos, muchas gracias a las personas que se están uniendo en este momento, mis más sinceros saludos. Y el tema que nos reúne la noche de hoy, que es el número 15, nuestro encuentro número 15, tiene que ver con la comunicación asertiva. De hecho, el título dice comunicación asertiva. ¿Me entendiste o me expliqué? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Con cuál frase solemos expresarnos con más frecuencia? Solemos hacerlo desde dar una explicación o el querer comunicar alguna idea, algún sentimiento o emoción y decir al final, ¿me entendiste? O cuando lo hacemos, terminamos la frase con el ¿me expliqué? Eso forma parte de lo que vamos a conversar hoy. Feliz noche, Rafael, saludos, a Danza, Doris, bienvenida por primera vez a este espacio, bienvenidos a todos aquellos que se unen por primera vez y bienvenidos nuevamente a los que me acompañan una vez más. Aprovecha de compartir que estamos en vivo, aprovecha de darle los corazoncitos abajo para que el algoritmo de Instagram avise que efectivamente somos varias las personas que estamos unidas en este momento para compartir esta información. Bien, ahora, ¿qué es la comunicación? Aquí siempre, por lo general y hasta ahora, hemos comenzado los conversatorios dando un concepto sobre el tema a tratar. Y el concepto de hoy, ¿cuál es? La comunicación. ¿Y la comunicación qué es? Es una competencia social. Por lo tanto, todo lo que sean competencias sociales o capacidades sociales las aprendemos, ¿sí? Entonces, en función de esa competencia social, de ese aprendizaje, de cómo comunicarnos, es importante determinar que hay varios tipos de comunicaciones. Está la comunicación verbal, como la que estoy llevando yo a cabo en este momento, y está la comunicación que no lo es. Y esa comunicación no verbal, por lo general, nos da muchísima más información, suele ser muchísimo más nutrida que la verbal. Incluso hay momentos en los que podemos contradecirnos en cuanto a lo que queremos comunicar verbalmente y a lo que estamos transmitiendo a través del cuerpo, del tono de voz, de la gestualidad, incluso de las imágenes, que es lo que suele ocurrir mucho, por lo menos en esta red social, en Instagram. Por lo general, buscamos es comunicarnos a través de imágenes, ideas que en las que podemos profundizar más adelante, pero muchas veces la imagen por sí sola es suficiente para expresar o para comunicar o para transmitir tu sentimiento, tu emoción o lo que tú quieres que tu interlocutor, con lo que tu interlocutor se quede. Entonces, de ese lenguaje, de esa comunicación no verbal, cuando conversamos, y te digo que puede ser escrita, que puede ser a través de imágenes, que puede ser por medio de tu lenguaje corporal, de tu gestualidad, de tu tono de voz. También es importante lo que queremos transmitir y cómo lo queremos hacer. En el mundo de la comunicación clásica podemos definir que existen dos figuras básicas, ¿no? Lo que es el emisor y lo que es el receptor. El emisor es la persona que emite o que escribe un mensaje o que busca transmitir de alguna manera una información, una emoción y un sentimiento. Y el receptor es el que se va a encargar de escuchar, de leer o de alguna manera de digerir eso que tú o que el receptor está buscando transmitir. Ahora bien, la escucha o quien está como receptor hace una escucha que puede entenderse como pasiva o una escucha activa. Y esto es muy interesante porque nosotros no solamente escuchamos a través del oído, no solamente escuchamos lo que lo que el emisor dice o transmite, porque ese proceso de la escucha va de la mano con tus creencias, tus experiencias,
tu actitud frente al mensaje o frente al interlocutor de ese mensaje. Entonces, cuando escuchamos, no lo hacemos solamente a través del oído. Y lo que quise traer acá fue esta herramienta. Tú cuando escuchas, no escuchas solamente por acá, ¿sí? Aquí hay un filtro, hay un embudo en el cual lo que te está diciendo a ti el emisor entra conjuntamente con las creencias que tú tienes, con la experiencia que tú tienes con respecto al tema propiamente dicho, con respecto a la persona que lo está diciendo, con respecto a tu estado emocional en el momento en el que tú estás recibiendo esa información. Entonces fíjate que como todo eso se va decantando y va llegando realmente no acá, va llegando acá, que es en donde lo vas a comenzar a decodificar. Lo vas a comenzar a decodificar allí. Entonces imagínate, es una forma de entender por qué existen los malos entendidos. Porque es que una persona da un mensaje y su interlocutor o el receptor de ese mensaje entiende algo absolutamente distinto o parcialmente relacionado con lo que el emisor está queriendo transmitir. Entonces fíjate tú lo importante que es estar en una escucha activa. Cuando tuve la posibilidad y la participación de hacer la formación como coach, como life coach, uno de los aspectos importantes son la escucha activa. No es solamente escuchar desde la pasividad, desde ser un simple receptor, de bueno, déjame ser cortés y quedarme aquí atento o escuchando lo que me están diciendo. No es solamente eso. Una escucha activa tiene que ver con efectivamente colocar todos tus sentidos, toda tu atención, sin juicios, sin prejuicios, sin comentarios adicionales, dejando las expectativas a un lado con respecto a lo que tu emisor está diciendo en ese momento. Entonces, te pregunto, ¿de qué manera escuchas? Porque muchas veces escuchamos no para responder, escuchamos para reaccionar. Es decir, no estamos verdaderamente escuchando, porque muchas veces escuchamos es para defendernos. Y como el más rápido es el que tiene más oportunidades, por lo general, dicen en el argot popular, el que pega primero pega dos veces, es decir, el que es más rápido tiene más posibilidades. Entonces, por lo general, cuando nos están diciendo algo que no nos gusta o en un tono que no nos agrada o con un tema que es sensible para nosotros, a veces dejamos de escuchar para responder y comenzamos a escuchar para defendernos. Entonces, primer punto de reflexión es desde qué espacio estás escuchando, porque en función de cómo estés escuchando vas a saber cómo estás respondiendo. Y esto de la escucha activa y del entender que no solamente escuchamos a través de nuestros oídos, sino de todo ese conjunto, ese cúmulo de vivencias por las cuales te has formado, es lo que te va a permitir mejorar o ir entendiendo y concientizar el tipo de relaciones interpersonales que tienes, cómo te desenvuelves en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos y lo más importante, cómo te comunicas contigo mismo. Cuando yo les preguntaba al principio, ¿cómo solemos terminar las frases cuando damos una explicación? Bueno, doy cierta información, doy esta explicación y pregunto, bueno, ¿me entendieron? ¿Sí? O terminas diciendo, bueno, cualquiera que sea la información y dices, bueno, me expliqué. Allí, ¿qué pasa? Cuando tú, por lo general, terminas una frase con el me entendieron, pareciera que no hay confianza en la capacidad de tu receptor de información, en quien te está escuchando para hacer esa decantación de ese mensaje que tú estás emitiendo. Cuando tú terminas tu frase con el me expliqué, colocas en ti la responsabilidad del mensaje que estás transmitiendo y la otra persona, tu receptor de información, se puede sentir en igualdad de condiciones.
con respecto a ti o al que sea el emisor en ese momento. Entonces, como no sabemos cuál es el conjunto de creencias, cómo se puede sentir esa persona con respecto al tema que estamos planteando, con respecto a las expectativas que tenga, con respecto a ti, inclusive como interlocutor, te sugiero que comiences a terminar tus frases cuando busques dar una información con el me expliqué. Porque cuando tú buscas explicarte o tú buscas validación con respecto a la información que tú estás transmitiendo y te haces responsable de ti, eliminamos lo que es la victimización en el otro. Cuando por lo general decimos, me entendieron, el otro se puede sentir, wow, ¿será que soy bruto? ¿Será que no soy? Es muy difícil este tema y no tengo la capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, quitémosle esa carga emocional a ese tema de la comunicación, porque de por sí ya comunicarnos a veces suele ser más complicado de lo que debería ser. Entonces, si seguimos avanzando en este punto, hay tipos de comunicación. Hay una comunicación que es agresiva, una comunicación pasiva, una que es un mix, que es pasivo-agresiva, y la comunicación asertiva, que volvemos otra vez al título del conversatorio de hoy. Cuando tú te comunicas de una forma agresiva o puedes identificar que alguien lo hace de una forma agresiva, por lo general tiene que ver con ese estado emocional de enfado, de ira, de alteración, en el que inclusive puede haber algún tipo de provocación para alguna encuentro físico entre manos, unos golpes o algo así. Ahí hay una comunicación agresiva. Por lo general el tono de voz suele ser alto, suelen haber gritos. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces creemos que la comunicación agresiva solamente es a través de gritos. Y tú puedes ser muy agresivo en tu comunicación con una sonrisa en los labios. Entonces, ahí hay que ir teniendo cuidado en qué tipo de mensaje y cómo estoy transmitiendo el mensaje. La comunicación que es pasiva, por lo general, se relaciona con ese estado emocional de la tristeza, de mejor no digo nada. Y eso lo vas a ver en el lenguaje corporal, ¿sí? Mejor no digo nada para no meterme en problemas, no quiero que te molestes por lo que yo te voy a decir, sin embargo te quiero decir tal cosa. Sí, hay como un poco más de cuidado al momento de expresar la emoción o el sentimiento o lo que se quiera expresar. La pasivo-agresiva tiene que ver con el sarcasmo, la ironía, eso de, bueno, pero es que yo te lo dije, claro, como es que tú nunca haces caso. Entonces, por ahí se pueden imaginar cualquier cantidad de frases. Recuerden cuántas veces ustedes quizás hayan sido sarcásticos o irónicos y se van a dar cuenta que podemos pasar por todos los tipos de comunicaciones. Y la última es la comunicación asertiva, esa que te va a permitir ponerte en los zapatos del otro al momento de transmitir el mensaje. No es quitar tu individualidad en la comunicación, no es perder tu esencia al momento de transmitir un mensaje, es tener la suficiente bondad con el otro, de ponerte en sus zapatos y quizás, dependiendo de lo sensible que pueda ser el tema, buscar las palabras más adecuadas para comunicarte de una forma asertiva, eficaz y eficiente. Sobre todo con temas que son muy sensibles, en los que quizás nos podemos sentir que queremos salir rápido de esa situación, o que quizás ya a ti se te hace un poco complejo manejarlo. Entonces, busca hacerlo no por salir del paso, sino de la forma más eficiente, más eficaz y de la forma más empática y asertiva posible, para que el mensaje llegue lo más claro, lo más diáfano y lo más parecido a lo que tú quieres transmitir. ¿Qué es importante en este momento para tener esa certeza de si el mensaje que estás transmitiendo es el que la persona está captando? Hay que hacer algo que hacemos en coaching que se llama clarificar conceptos. Es decir, nosotros podemos conversar con respecto a un tema en particular, pero cuando no empezamos a clarificar, es decir, ¿qué opinas tú de este tema? ¿Qué opino yo al respecto? Y en función de ahí comenzar a ir dándole forma a esa comunicación. Puede generarse malos entendidos. ¿Qué es lo que solemos hacer en este espacio cuando comenzamos los conversatorios?
yo busco generar o identificar ese concepto sobre el cual estamos conversando para que en base a ese concepto podamos todos partir y empezar a cuestionar, a aprender, a crecer y a avanzar. Cuando no es así, por lo general, si tenemos conceptos distintos al respecto, por ejemplo, con un tema tan sensible como la muerte, para mí es un estado natural de la vida y forma parte del proceso de transformación al cual vinimos, que termina en este plano o en esta encarnación con esa transformación física, pero eso no significa que tú pierdas tu esencia. Si eso en principio forma parte del concepto para mí de lo que es la muerte, y para ti es algo quizás trágico, quizás es algo a lo que le tienes mucho temor, o de lo que no quieres hablar porque piensas que no hablándolo lo vas a evitar. Entonces, cuando lleguemos a conversar sobre ese tema, van a haber ciertas resistencias por el tema, porque los conceptos son distintos y quizás lo que yo quiero transmitirte, posiblemente exista cierta resistencia en ti o en el receptor de tu información en función de no haber aclarado el tema. Entonces, como sugerencia, busca chequear. Ya va, mira, yo te quiero decir esto. ¿Cómo lo estás entendiendo tú? ¿De qué manera tú estás, cómo te está llegando mi mensaje? Explícamelo con tus palabras. Eso es como cuando los niños están estudiando en el colegio. Agarran el cuaderno o la profesora explica. Ok, chicos, ¿me expliqué? Sí, ¿qué entendieron? Bueno, no saben explicar porque no han terminado de buscar las palabras y de hacer propios esos conceptos que les acaban de incorporar. Y cuando comienzan a decir, bueno, profesora, yo entendí esto, yo entendí aquello, el profesor o el interlocutor en ese momento, el emisor de ese mensaje, se puede dar cuenta si efectivamente lo que quiere transmitir es lo que está llegando a sus receptores. Cuando se da cuenta que quizás las respuestas son completamente distintos a lo que él quiere transmitir, es cuando él debería retomar, no, ya va. Vamos a explicarlo de otra manera para que la información pueda verdaderamente llegar y calar en esos pequeños interlocutores o en cualquier persona que en ese momento funja como el receptor de la información. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, yo espero que sí. Si no, si hay dudas y preguntas, por favor, avísenme que este es el momento para hacer esto interactivo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una comunicación asertiva? ¿Qué te va a permitir? Definitivamente vas a mejorar tus relaciones personales. Vas a mejorar la forma como transmites, cómo conectas con el otro, porque vas a buscar la mejor manera de transmitir tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y tus ideas al otro, sin necesidad de hacerlo desde una imposición, sino desde la autovaloración, en donde tu opinión es importante y es válida para poderla transmitir a la otra persona. Te vas a hacer responsable de tus emociones, y hacerte responsable de tus emociones, más allá de las expectativas que pueda tener el otro, te va a decir a ti internamente hasta dónde llega tu responsabilidad como emisor de un mensaje y hasta dónde comienza la del receptor del mensaje. Cuando alguien se ofende por lo que tú dices, tú chequeas si eres responsable con tus emociones, desde qué espacio lo estás diciendo, para darte cuenta si eres tú quien está siendo quizás invasivo o si es la otra persona que quizás está siendo susceptible o sensible o quizás se puede comportar como víctima ante la información que se pueden estar transmitiendo. Cuando eso ocurre, ahora yo aprovecho de preguntar que este tema salió realmente en función de lo que pasó el lunes a nivel de las redes sociales. ¿Qué pasó el lunes? Lo que ya es evidente para todos y de los que han salido muchísimos memes y parodias y risas después de los llantos o de las rabias. Cuando se cayó las redes sociales de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, mucha gente colapsó. Mucha gente no sabía qué hacer. Muchas personas se sintieron abrumados porque ¿qué voy a hacer ahora yo con tanto tiempo libre si toda mi comunicación es escrita, es como una imagen, es como una nota de voz?
pero no tengo probablemente el valor o sientes que no tienes la confianza para marcar el número de la persona con quien te tienes que comunicar y hablar en vivo y directo. Entonces mucha gente colapsó porque se dio cuenta que si bien la tecnología es una herramienta, se hicieron dependientes. Hubo apego y por lo tanto la tecnología ya dejó de ser una herramienta útil para ti, sino se convirtió en uno de los amos de tu forma de convivir, de tu forma de actuar, de tu forma de relacionarte con los demás. Entonces, qué interesante lo que pasó el lunes, porque nos dimos cuenta, o bueno, muchos se dieron cuenta de cómo se estaban comunicando, de lo incómodo que se pudo haber vuelto llamar y volver a lo básico y escuchar en vivo y en directo el tono de voz de alguien cuando tú le comunicas algo que a lo mejor no le gusta, porque quizás tú mandas un voice, una nota de voz, y la persona no le gusta, pero respira, se da la oportunidad y puede pensar un poco más lo que te tiene que responder. Por lo general, cuando estamos hablando en vivo y directo, esperamos que la comunicación sea automática y no nos damos el tiempo, que es lo que es la sugerencia de respirar, pensar lo que voy a decir, buscar las palabras más asertivas, las más apropiadas para poder transmitirte que no estoy de acuerdo contigo, mi molestia, mi tristeza, mi incomodidad. Bástese usted de nombrar todas las emociones relacionadas con lo que tú quieras transmitir. Entonces, ¿cómo te sentiste? Ya que esa comunicación asertiva, más allá de querer mejorar la relación interpersonal que puedas tener con otros, te pregunto, ¿cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cómo te comunicas contigo misma? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es ese diálogo interno constante que mantienes contigo? ¿Cuál es ese pensamiento que se mantiene aferrado en alguna parte de ti y que posiblemente no te deja avanzar? Esos pensamientos que estamos constantemente accediendo a ellos y rumiándolos, así como hacen las vacas cada vez que mastican el pasto, ellas tienen 4 estómagos para digerir. Nosotros tenemos uno y no lo hacemos por lo general por acá. Ni siquiera terminamos de digerir la información. ¿Qué pasa cuando no sé cómo comunicarme conmigo mismo? Afecto lo que en yoga conocemos como el chakra de la garganta, como el chakra vishuddha. A pesar de que esto no es un conversatorio el día de hoy para hablar de los chakras, me parece importante traerlo a colación porque la forma en cómo decimos las cosas, cómo nos expresamos, lo que queremos decir, muchas veces perdemos lo verdaderamente importante al querer comunicarlo por irnos por lo que realmente no es tan importante, por irnos por las ramas. ¿Qué pasa con la gente cuando se enfrasca en un chisme? ¿Qué pasa con la gente cuando no se conecta con su verdad? Cuando no está escuchándose a sí mismo, cuando no te permites escuchar lo que tu voz interior tiene que decirte. Bloqueas tu chakra, bloqueas tu expresión energética, bloqueas lo que nos diferencia o uno de los símbolos que nos diferencian de la raza animal, que es la posibilidad de comunicarnos de forma verbal. Los animales se comunican de una forma intuitiva y a veces es mucho más asertiva la comunicación entre ellos que la que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, chequea de qué forma te estás comunicando contigo, cuánto látigo te das mentalmente, lo que dices de ti. Hay algo comiquísimo que me pasó, siempre incluye una anécdota y hoy no podía ser la excepción. Tenía que hacer una entrega de un bombillo LED de 120 centímetros a un sitio y yo debía pasar por un espacio relativamente angosto. Pero entonces tenía la cartera, tenía el mat de yoga, cargaba el tubo y no quería colocarlo de forma vertical, pues porque se iba a salir del empaque en el que estaba. Y yo, lo que mejor se me ocurrió para que no se me cayera el tubo, más la bolsa que tenía en la mano, fue seguir caminando derecho. Y evidentemente, pues la explosión del bombillo me dejó en blanco
Y lo primero que pensé fue, vaya, pero ¿cómo se me ocurre? ¿No? Pero ese cómo se me ocurre puede identificarse de otra manera. Y me di cuenta que quizás la forma como me comuniqué conmigo, lo que estaba pensando de mí en ese momento, no fue muy bondadoso de mí. Simplemente estaba haciendo muchas cosas, no tomé conciencia de lo que tenía en la mano, del espacio al cual iba a atravesar y bueno, me comporté de una forma quizás no muy inteligente en ese momento, ¿sí? No muy ágil, mejor dicho. Entonces, fíjate que yo en ese momento, ¿qué hice? Ya va, un momento. No tomaste la previsión y estas son las consecuencias. Listo. Me observé, ¿sí? Pero eso fue algo para mí rápido de identificar. Te pregunto yo, ¿cómo te estás comunicando contigo? ¿Qué pasa cuando te ves al espejo? ¿Te ves al espejo? ¿Te ves a los ojos? ¿Te dices cosas agradables? ¿Escuchas lo que dices o no te crees lo que estás diciendo? Porque, ¿cómo me voy a decir que soy inteligente si mira todo lo que he hecho que como que no se denota esa inteligencia? O cuando te paras frente al espejo y dices, wow, estoy orgulloso de mí porque hoy logré controlar la rabia cuando enfrenté tal situación y por dentro estás, bueno, la verdad es que no estoy tan orgulloso porque terminé haciendo malas caras y tal, ¿sí? Entonces, la sugerencia es obsérvate, observa esa comunicación que tienes contigo, observa lo que te dices, qué tan asertivo es, si te crees lo que te estás diciendo y cómo puedes mejorar esa relación que tienes contigo. Miren, no hay forma de expresar que lo que es afuera es adentro. Pasa exactamente igual. Y a lo mejor me van a decir, bueno, ya va, pero si yo me comunico bien conmigo, si yo me escucho interiormente, si yo estoy atenta a lo que pasa con mi cuerpo, con mi mente, con mi emoción, busco transmitirlo de la mejor manera, ¿por qué constantemente la vida me está diciendo o trayendo experiencias con personas desagradables o de una forma que no me gusta? Tienes que chequear algo. La vida no se equivoca, nos equivocamos nosotros, la vida no. La vida es una maestra que te va a ir pulsando a ver realmente cómo está esa comunicación contigo. Ojo, hay momentos, una comunicación asertiva y empática no necesariamente siempre es con una sonrisa. A veces hay que ser firmes al momento de comunicarnos, pero no agresivos. A veces hay que ciertamente aprender a sonreír sin ser complacientes en lo que estamos diciendo, simplemente manteniendo claridad en lo que queremos, en lo que buscamos transmitir. Y parte de una comunicación asertiva tiene que ver con eso. Cuando estás conversando con alguien o tienes la oportunidad de conversar con alguien, haz contacto visual, porque no hay el mensaje no va a llegar igual cuando tú estás hablando con alguien y estás pendiente del techo, del piso, de las manos, de cualquier otra cosa que no sea el receptor de tu mensaje o el emisor de tu mensaje. No va a haber la misma comunicación si tu gestualidad no es suave, sino que es cortante, pues siempre como una flecha y te estoy diciendo que esto, aquello y lo otro, ¿sí? En cambio, si tú tienes una gestualidad circular y un poco más suave, a ti lo que te interesa es que llegue tu mensaje. A ti lo que te interesa es comunicar de la forma más efectiva lo que sientes, lo que piensas. Entonces, para eso, cuida la forma en cómo lo haces. Cuida esa comunicación. También se le conoce al chakra vishuddha como la boca de Dios. Imagínate la importancia que tiene mantener en armonía lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, para qué lo dices, por qué lo dices, a quién se lo dices y qué dices. En yoga también manejamos los yamas, que es esa autoobservación de cómo comportarnos. Y hay uno que está íntimamente relacionado con esto y tiene que ver con satya, con la veracidad, con conectarte con tu verdad interior y poder expresarla. ¿Cómo afectamos o bloqueamos este chakra? De muchísimas maneras. Cuando no tomamos conciencia de todo lo que te acabo de decir, cuando hacemos
de manera excesiva. Cuando no tomamos conciencia y llevamos a nuestra garganta de manera excesiva todo lo que pueda pasar por ella, entiéndase, alcohol, drogas, los que fuman, el exceso de comida, también la va a afectar, porque todo lo que pasa a través de ella, de alguna manera, se convierte en un filtro y en un trabajo excesivo para este vórtice de energía, ¿sí? Para este espacio que te conecta con otros. ¿Y de qué otra manera puedes mejorar tu comunicación? Evita gritar. Ojo, hay personas que tienen un tono de voz alto. Sin embargo, a veces esas personas que tienen un tono de voz alto, pues gritan y suena muy estridente, quizás un mensaje sencillo que quieren hacer llegar. Y evita irte al otro extremo, evita susurrar, porque entonces cuando pareciera que no hay confianza en lo que quieres transmitir o hay dudas en esa información que quieres pasar, y hace que como que tu receptor, el receptor de tu mensaje, pierda un poco de interés en eso que quieres transmitir, ¿sí? Entonces, bueno, hoy hemos dado varias claves con respecto a lo que es la comunicación asertiva, en cuanto a lo que usar el me entendiste o el me expliqué, en cuanto a cómo escuchamos, que no solamente a través del sentido del oído, sino cómo se conecta el oído con esas experiencias, expectativas, lenguaje corporal, cuando es verbal, cuando no lo es, y hemos ido decantando hasta llegar a lo que yo considero verdaderamente importante en este espacio, que es aprender a conocerte, aprender a ir más allá de lo evidente, más allá de lo superficial, más allá de lo que quiero mostrar en la foto, más allá de lo que quiero mostrar en la imagen. ¿Cuántas personas no están en una misma casa desconectados entre sí, pero conectados a través de sus teléfonos y de redes sociales? Así como pasa afuera, estás tú desconectado contigo. ¿Qué oportunidad te das de conocerte un poco más y de meditar, activa o pasivamente? Pero meditar, de estar atento y como el mejor observador de tus pensamientos, porque eres más que tus pensamientos, eres más que tus emociones, eres más que tu cuerpo físico, eres más. Pero no te das cuenta porque estás constantemente buscando afuera lo que está dentro de ti. Yo estoy, bueno, contentísima con que este sea un encuentro más de forma consecutiva. Recuerden que todos los miércoles nos reunimos por acá a las 7 de la noche. Recuerden que ya está colocado en el post de mi cuenta el cronograma del mes, de los temas del mes. Si hay algún tema adicional, por favor, déjamelo saber en el DM, pásamelo coloca algún comentario en la publicación. Busca la forma de expresar tu opinión, que aquí hay una receptora que está dispuesta a escucharlo y a incorporarlo en el cronograma que queda, bueno, por el tiempo que nos corresponde estar a través de este medio y en sintonía y en esta vibración. Muchísimas gracias a todas las personas que están por primera vez. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan consecuentemente. Esto espero dejarlo grabado porque creo que el de la semana pasada no me dejó la aplicación. Y si no, pues espero que hayan disfrutado de este espacio de crecimiento. Recuerden, respira y sonríe para que estés más ligero de equipaje. Los espero en los próximos conversatorios, en los próximos talleres, en las próximas charlas y en cualquier momento, espacio de tiempo que podamos compartir. Eleven su vibración, eleven su frecuencia, comparte este conversatorio, comparte la información de aquí si te parece importante y valiosa y que pueda ayudar a otros a mejorar su calidad de vida. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Namaste.